Que o Espírito de Deus bendiga a todos ustedes. E no programa de hoje, eu vou conversar com o senhor José e com a senhora Madalena. Como levar a senhora? Bem? Bien, pastor, gracias a Dios. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? 30 años. 30 anos. Sí. Senhor José, se acuerda como empezó? Sí, señor obispo. Mi comienzo fue cuando yo tomé la primera copa, que fue a la edad de 13 años. Yo estaba en la escuela, en la secundaria, cuando tomé la primera copa, y de ahí, pues fueron 35 años de vicios, en el cual yo conocí a mi esposa como novio, yo tomaba, yo seguía tomando. Pues nuestro matrimonio nos llevó a contraer ya hijos, familia, y yo siempre tomando. El vicio me llevó a enfermedades crónicas, enfermedades como parálisis faciales, como la enfermedad de la diabetes. Todo a eso era por el vicio. Además, desgastes físicos, que yo atormentaba a mi propia familia, yo trataba mal a mis hijos, a mi esposa, y era vivir constantemente en la copa, aún trabajando, ganando dinero, pero todo era para vicios. Todo ese ingreso que yo tenía, no veía yo rendimientos, no veía yo que pues superara yo mi vida económica, mi vida física, mi vida sentimental estaba totalmente destruida. Mi vida familiar pues era un caos, porque el llegar a la casa y enfrentar a mis propios hijos, enfrentarnos a golpes, enfrentar a mi esposa, había miedos, temores, algo que no nos permitía verdaderamente vivir como familia. Eram agressões verbais ou físicas? De las dos. De las dos? Sí, señor. Senhora, usted se acuerda? Sí, obispo, yo ahora sí que enferma. Él llegaba tomado, me llegaba a pegar, me decía malas palabras y pues ahí empezábamos pura pelea. Era diario casi, pelear y pelear. Yo pues desesperada, yo sufría de tormentos espirituales que me decían quítate la vida porque no vales nada, pero siempre pensé en mis hijos. Entonces yo agarré y me fui 2 veces de la casa y lo dejaba yo a él, pero él iba y me buscaba y regresaba yo otra vez a la casa. Y pues llegaba yo, pero era peor porque él me decía, ya lo sabes, ya me vistes, ahora qué cosa es lo que quieres. Y yo tenía yo que aguantar todas esas humillaciones que él me hacía, obispo. Enfermedades de la migraña por 40 años, artritis, úlceras varicosas, la vesícula, todas esas enfermedades yo padecía. Vicios, alcohol y el cigarro. E aparte, el matrimonio enfermo. Sí, obispo. ¿Es esto? Sí. Sí, enfermo porque yo peleaba yo mucho con él. Por mis hijos le tenían miedo. Ellos, cuando él llegaba tomado, ellos se tenían que esconder, hay veces que hasta abajo de la cama, porque era muy grosero con ellos. Usted empezó a hablar de enfermedades. Usted tuvo enfermedades por causa del vicio. ¿Qué enfermedades? Bueno, la más fuerte fue la enfermedad de la diabetes por 18 años. Ajá. Yo llego con enfermedades fuertes, parálisis faciales, trombosis cerebrales, enfermedad renal, enfermedades de la vista, estaba yo perdiendo la vista. Y esa fue parte de la enfermedad física que yo tuve, Señor. A ello, pues yo le sumo más la enfermedad de lo espiritual,
porque para mí, yo sentía que era normal todo lo que yo hacía. Yo era el poderoso de la tierra, yo nunca tenía miedos, yo no tenía nada, cuando que yo mismo me estaba destruyendo. Entonces todo eso, verdaderamente nada me podía cambiar, ni el dinero, ni el poder físico que yo tenía, ni supuestamente mi sabiduría que yo tenía, nada de ello me llevaba a encontrar una solución. Yo fui atormentado espiritualmente, recibiendo hechicerías, brujerías. Yo estuve a punto de perder un pie porque en un accidente que no era para tanto, fue motivo para que me iban a cortar el pie médicamente. Yo tuve que acudir a brujos, acudir a Catemaco, para que de ahí me pudieran curar. Es bien cierto, conocí por ahí a una persona, me pudo curar, salvar ese pie, pero se pasó a otro lado, a una parálisis faciales, enfermedades constantes, o sea que no había paz ni tranquilidad en mi vida física. Y todo ello, pues, enfermaba yo a mi familia. Los enfermaba yo porque ellos sentían la impotencia. Mis hijos estudiando sentían impotencia de no tener un padre que verdaderamente compartiera con ellos momentos que se necesita en la vida, ¿no? La etapa de la edad y todo ello. Yo a mi esposa la atormentaba pues con amenazas, con golpes. Y perdón, señor obispo, hoy lo digo así abierto, porque verdaderamente siento que hoy es diferente. Pero sí, lo que pasó nos deja muy marcado en nuestro corazón, nuestro pensamiento, que solamente Dios puede hacer que uno olvide gran parte de todo ello, vivir en paz a hoy para poder encontrar una salvación. Bueno, eu vou a poner su hijo em pantalla porque ele se acuerda de los problemas, ele se acuerda de todo lo que ustedes passaram na família. Vamos a poner atenção em las palavras del hijo deste matrimônio acá. En mi familia había enfermedades, había vicios, había destrucción. Mi madre sufría de una enfermedad de la migraña, que por más de 30 años ella vivió con esa enfermedad. Le provocaba dolores de cabeza muy intensos, muy fuertes, y eso ocasionaba que ella tuviera que pasar días enteros encerrada en un cuarto oscuro, sin ver la luz del día porque eso le lastimaba. También sufría dolores de vesícula, que también eran unos dolores muy fuertes, insoportables. La hacían llorar, sufría muchísimo. Por parte de mi padre había el alcoholismo, ese vicio que por más de 20 años él llevaba en su vida. Eso lo hacía él una persona muy violenta, muy agresiva. Era una persona que llegó a discutir con mi mamá, que llegó a golpear a mi mamá, y eso la verdad hacía un ambiente muy tenso dentro de mi familia. A mí me tocó ver todo ello y la verdad es un sufrimiento muy, muy feo. Mi padre también le fue infiel a mi mamá. Él tenía la enfermedad de la diabetes y todo eso hacía que pues, nuestra familia estuviera totalmente destruida. Los problemas econômicos, hablando de la vida econômica, los problemas econômicos llegaram a que grado? Al grado de que todo lo que yo ganaba trabajando, nunca había rendimiento, nunca había nada como para decir, mira, podemos conquistar algún negocio, poner algo. Así como llegaba el dinero, se acababa en los vicios, se acababa en los accidentes, se acababa en los tratamientos médicos y no había moneda que a mí me rindiera. Mas, sin embargo, lo que yo lograba comprar,
querer comprar a mis hijos con dinero, haciéndoles un regalo de algo, también se iban a la borde porque pues no se aprovechaba, Señor. El problema económico, de nada servía que yo esforzara tanto en mi trabajo cuando que todo se iba en los vicios. Como que ustedes pararam de sofrer? Bueno, yo veía el programa, obispo, Aham. y pero nunca me atrevía yo a decirle a él que me llevara porque él era muy religioso. Entonces yo nomás veía el programa, pero hablaba yo mal de la iglesia. Y yo decía ay, estas personas ya no hayan cómo engañar a la gente. Pero yo seguía viendo, duré año y medio viendo el programa. Hasta que una vez, pues sí, yo ya no aguantaba ese sufrimiento del dolor de la cabeza tan fuerte. Le dije a él, ¿sabes qué? Llévame a esa iglesia, porque ahí me voy a curar. Só um minuto, usted dijo que su marido era muy religioso. Sí, muy religioso, porque llegaba una imagen a la casa, hacía fiesta y todo. Y nuestra vida nunca cambió, porque al contrario era peor el sufrimiento, mis dolores insoportables. Deixe-me hablar uma coisa para todos ustedes. Há uma diferença entre ter uma religião e ter uma fé basada em la palavra de Deus. Porque aqueles que logram ter uma fé basada em la palavra de Deus vivem de acordo com a palavra. Por exemplo, você era uma pessoa muito religiosa, pero aún assim involucrado em los vícios, agressivo, traicionava, ou seja, uma vida que não tinha nada que ver com a palavra de Deus. E se não estou equivocado, você quando veia o programa, você pensava que era um engano. Sí. É isto? Sí, yo así hablaba mal. Porque em la realidade, el engano ha sido la religião. La religião é um engano. Porque uma coisa é uno tener uma religião e outra coisa é uno tener uma vida basada, apoiada em la palavra de Deus. E é isto o que hemos ensinado em la Universal em todos os dias. Em todos os dias hemos ensinado que a obediência à la palavra de Deus hace toda a diferença. Quando a situação empeorou, você vino. Sí, y yo viendo el programa, venimos acá, siendo de que yo vengo de Pachuca y no sabía yo que allá había Duramos año y medio viniendo hasta acá haciendo nuestras cadenas. Ajá. Veníamos martes, domingo, empezamos a venir lunes, que era de la prosperidad, y es como nosotros empezamos a venir hasta acá, año y medio. Quando uno quer cambiar a vida, sim, cambiar de vida, quando uno quer parar de sofrer, uno não mira a dificuldade. Ni la distancia. Ni la distancia. Sí. É verdade. Ustedes hicieron cadenas, perseveraram. Sí. Que cambiou em la vida? Como que se encuentra la vida hoje? Yo desde la primera semana que empecé a participar hasta acá, me curé del dolor de la migraña. En la primera semana, y eso que nada más fue un martes. Una migraña de quanto tempo? 40 años. 40 dias. No, 40 meses. 40 años. De 40 años. Sí, yo desde niña ya tenía yo esa enfermedad porque mi mamá sufría esa enfermedad. Ajá. Y desde la primera semana que nosotros venimos, desde ahí me curé, obispo. Y ya entonces empezamos a venir más días, que era martes, viernes,
lunes y veces que veníamos los domingos para la familia. Cabe hacer mención, señor obispo, que yo cuando llego al Centro de Ayuda Universal no era fe, no era nada, solamente era el interés de que ella me dijo en una noche, oye, llévame a esa iglesia porque ahí me voy a curar. Y yo acepté, Ajá. trayéndola. El día que entramos a Centro de Ayuda Universal, confieso, nunca cerré los ojos. Siempre me quedé viendo y veía yo que lloraba la gente. Decía yo, no, hombre, cómo enajenan a la gente. Pero caramba, qué pensamiento llevaba yo cuando a los 8 días veo que ella ya no se queja de ese dolor de cabeza. Empiezo a De ver... 40 años. De 40 años, señor. Yo así la conocí ya a ella. Y da la casualidad de que empezamos a perseverar. Pero yo decía, bueno, pues ya se siente bien, ya no la tengo que inyectar. Si salíamos a un lugar a pasear, yo tenía que llevar inyecciones para que en el camino las jaquecas, los dolores de cabeza, yo le inyectaba en los caminos y todo, ella se tranquilizaba. Y llegó el momento en que 15 días y ya no se metía a un cuarto oscuro que teníamos en casa, porque de que le daba ese dolor, esa migraña, era para aislarse de todos, y por días. Entonces vi que ya no, seguimos perseverando, pero yo venía sin fe, la verdad. La religión y la tradición me llevaban a sentir que estaba yo en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque yo iba a un servicio de iglesia y saliendo de ahí tomaba yo las copas, me emborrachaba, salía yo normal, yo decía, ya estuve con Dios y bueno, pues ya tengo derecho a hacer lo que yo quiera. ¿Y cómo se equivoca el hombre de esa manera? Entonces, cuando ella ya se siente mejor, bastaron 3 meses para que yo empezara a dejar las copas. Cuando yo venía sin fe, pero a los 3 meses yo empecé a dejar la copa. Empecé a aislarme de aquellas figuras de amistades que nos reuníamos y hacíamos fiestas, en vicio de todo. Infidelidad, reconozco, porque se da todo eso andando en el mundo. Pero 3 meses fueron suficientes para que yo empezara a dejar copa. Algo que en una religión yo hacía juramentos, promesas y todo eso, y ni cumplía yo los juramentos. Era fuerte lo que estaba en mi vida del vicio, muy fuerte, porque me llegó a atormentar tanto de que cuando no estaba yo en un hospital accidentado o por pleitos, o estaba yo en la cárcel, cárceles preventivas a donde, bueno, también sujetan al hombre, pero la ranciedad y la rebeldía de uno no lleva a límites, señor obispo. Usted logró liberar-se de los vícios. ¿Vícios de cuántos años? 35 años en el vicio. 35 años. Las enfermedades. Usted habló de muchas enfermedades. ¿Todas desaparecieron? A estas fechas, gracias a Dios, vida física la tengo al 100%. Ajá. Vida física. ¿Usted fue sanado de qué? Lo que fue la diabetes, lo más fuerte, que eso me complicaba vías renales, inflamación de pies, ceguera. La ceguera que pues ya disminuía mucho para ver, para manejar, para todo eso, iba disminuyendo. Y gracias a Dios, creo que todo ello, yo visité hospitales grandes, porque mis enfermedades me llevaban a ello y no era yo curado. La diabetes desapareció. Totalmente. Los sí. problemas en los riñones. Totalmente recuperado, porque no hay secuelas, no hay nada que a mí me preocupe a estas alturas, una enfermedad físicamente. Los tormentos espirituales. Se terminaron cuando llegamos a Centro de Ayuda Universal. Ni brujos, ni médicos, ni nadie pudo hacer lo que hace la palabra de Dios. Es verdad. Señora, el matrimonio hoy, ¿cómo es? Pues ahora sí nos llevamos bien, platicamos, convivimos con mis hijos
Ya ahora ya no hay miedo, ya no hay problemas, ya no hay malas palabras. Gracias a Dios mi matrimonio está bendecido. És um matrimônio de verdade. Sí, obispo. La vida econômica, que cambiou? Todo, Señor. Todo cambia en el momento en que yo acepto la palabra de Dios. Todo cambió. Cuando yo escucho la palabra del hombre, que gracias a la Iglesia Universal pude enfrentar toda esta situación, porque hombres de Dios manifestando, discerniendo la palabra que está en la Biblia, que no sabemos escudriñarla. Mas, sin embargo, cuando empecé yo a aceptarla, encontré paz. Empecé a pedir yo dirección a Dios para que me permitiera discernir esa palabra. Aham. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo decía, bueno, no puedo confiar en los hombres de la iglesia, no puedo confiar en... No, yo tuve la oportunidad de esa palabra decir, maldito yo si confío en mí mismo, en mi fuerza, en mi economía, en mi sabiduría, maldito yo. ¿Por qué? Porque todo es aceptar la palabra y confiar en Dios, que Él sí puede y Él sí tiene todo para cambiar una vida, para transformar una vida, y no nada más física como fue conmigo, vida económica, una vida económica que a estas alturas, gracias a Dios, el sustento, el patrimonio va creciendo cada día más. Yo tuve prosperidades en concesiones de transporte público. Cuando yo hice una cadena y una petición, porque dije es un momento, yo pedí 10 concesiones, Dios me dio más, me dio poder tener unidades 0 kilómetros para ponerlas a trabajar en el transporte. Me dio un salón de eventos, de fiestas. Entonces, una refaccionaria. Todo ello ha cambiado bastante en mi vida, que hoy, gracias a Dios, emprendiendo estoy también lo que es una empresa de la cual se dispara una competencia ya con empresarios fuertes, reconocidos. Esto me ha llevado a hacer ese pacto con Dios en el Templo de Salomón. En el Templo de Salomón tuve la oportunidad de estar con mis 3 hijos, mi esposa. Toda la familia. Toda la familia estuvimos ahí porque decíamos y lo dijimos siempre, hay que invertir en nuestra fe, hay que estar en donde está la abundancia. Y es cierto, el ir allá, hacer pacto, venir acá y tener 2 años con un proyecto de una empresa totalmente nueva, Señor. Pararam de sofrer. Totalmente. Al 100 por 1, Señor. Que Deus bendiga a ustedes e muito mais. Gracias, obispo. Gracias.